miren esto. Eso, traje tu documento histórico. A mí me dijeron que trajera un documento histórico. Lo tenía. Y que más que esta revista Juntos. Y además que yo fui contraportada de esta revista Juntos. No es casual. No, porque tú me la regalaste. No, el tiempo no ha pasado, la foto. La foto. Esto es un documento histórico porque aquí, yo no te voy a mandar nada por escrito, sino está aquí recogido lo de los 90, porque quien escribía en esta revista estaba haciendo lo que estaba haciendo Abelina, Eneisa, Diana, sistematizando lo que era la acción popular. Pertenecíamos en los 90 a un actor político social relevante de la década, que era el Grupo Social CESAP, que era CESAP en ese momento. CESAP no podía ser vista como una ONG más, sino en los 90 CESAP tenía 20 años. Lógicamente, era un país que de alguna manera luchaba por lograr acercar la institucionalidad pública al ciudadano. Eso fue un tema que marcó al menos el final de la década anterior y el principio de esta. Y nosotros en Acción Campesina lo vivimos con mucha intensidad porque hubo mucha apertura para los programas en los cuales era muy bienvenida la presencia de la intermediación de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en un país que en general nunca ha entendido muy bien qué es eso de la intermediación, y bueno, yo creo que eso ha marcado también tanta incomprensión de la organización que somos, cómo es que están aquí, a qué se debe su presencia, no buscan voto. O sea, eso ha sido como un mundo muy incomprendido. En todo caso, esa apertura con financiamiento de las multilaterales, y pongo como por ejemplo el programa de extensión agrícola que marcó Acción Campesina porque estuvo presente desde el diseño, desde las primeras discusiones con los representantes de las multilaterales. O sea, eso era una cosa fabulosa que además fue ganada a punta de liderazgo y presencia en esas instancias de las personas que lideraban a la organización en ese momento. Bueno, yo trabajé, como digo, desde el 81, cuando fui voluntaria de jóvenes, después pasé al programa de educación popular con apoyo a la UCEP, y también en ese programa estaba el programa de educación para la paz y los derechos humanos y la participación en Yaquera, que no lo hice yo, pero que recuerdo que estuvo allí, que fue lo que apoyó la creación de Provea después, no sé qué. También trabajé en el programa de formación, en el área psicosocial y en un programa importante que pienso que fue una de las innovaciones de CESA en la década, que fue FOCO, Formación Comunitaria para Instituciones. Ese programa, además de ser un programa que nos permitía vincularnos en la parte oficial, también permitió el financiamiento, pues porque era cobrado. Pues nosotros fuimos a Tucupita, fuimos a Anzoátegui, a diferentes partes a dar talleres a funcionarios públicos municipales en lo que sabíamos hacer, en organización, formación comunitaria, promoción social, liderazgo, relaciones humanas, todo lo que nos pedían nosotros. Eso me parece que fue una innovación. También, bueno, por supuesto trabajé en un programa que se llamó Acción Comunal, pero no como parte del programa, sino que ese programa era como una suerte de ¿cómo se llama?, coordinación, y a mí me tocó una responsabilidad que fue la coordinación de las escuelas de formación, que justamente en esos años también estuvieron esas escuelas de educadores populares, de microempresas, de campesinos, de niños, de no sé qué, y a mí me tocó la responsabilidad de poder coordinar las escuelas de formación. Era una forma de como que precisar y darle coherencia metodológica a unas escuelas que habían surgido cada una,
que cada uno de los internos tenía su coherencia, pero que a lo mejor en conjunto no la tenían o se estaba buscando, ¿no? Y después, bueno, ya trabajé en vivienda y hábitat, gestión de riesgos y ambiente y crisis y duelo. Entonces, fíjense, en cuanto a la parte de los retos, yo creo que hubo un reto en esa década que fue la profesionalización para la formalización y control interno de CESAP, en dos aspectos, ¿no? En los aspectos programáticos, bueno, la UP sale, ¿no? Que fue la planificación, no sé qué, eso fue parte de esa formalización y control. ¿Qué control? Que se lograran las metas que dijimos que íbamos a lograr y los indicadores que dijimos que íbamos a lograr. Entonces, obviamente, me acuerdo de los chorizos de Marjorie, sus papeles escritos a mano, eran impresionantes, ¿no? Creo que eso fue una parte de la profesionalización para la formalización y el control, pero también, bueno, y el MIC, que también en ese año se publicó, pero fue una parte de sistematizar esa forma en que hacíamos ese trabajo, pero también la parte de, que creo que lo mencionaba, no sé si Débora, la parte de la administración, las computadoras para las asociadas, los sistemas administrativos. O sea, yo creo que ahí se hizo un aporte muy importante a la formalización de CESA y al control, que creo que era fundamental. Yo tengo un hilo conductor que son los temas de género, indudablemente, ¿no? Yo conozco a CESAT a través de Portachuelo, porque yo estaba en Maracay y con Portachuelo comencé a participar en procesos formativos. Yo trabajaba en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría y había afinidades. Y me pareció tan fascinante. Desde la casa, era la casa que estaba en la urbanización, o era la Rinconada, o sea, la Rinconada, hipódromo. El hipódromo la Rinconada. Efectivamente. Entonces, era una casita, como han sido las de Portachuelo, muy especial, cálida, hermosa. Y eso a mí me cautivó, es decir, cómo se lograba transmitir lo que era la organización a través de la belleza del lugar donde trabajaban. Eso para mí me marcó muchísimo. Luego me marcó la metodología de trabajo, porque los procesos formativos, por supuesto, eran muy dinámicos y cuando me toca ya incorporarme a Acción Campesina, esto es algo que estaba muy presente en la época, es decir, una preocupación por la metodología, que lo que hacíamos a nivel formativo, que era una dimensión muy fuerte, muy presente, estuviera bien diseñado, bien realizado, cada paso estaba perfectamente acompasado con una estrategia de trabajo que tenía como propósito fundamental que la gente participara. Entonces, todo ese liderazgo, indudablemente que fue muy importante para marcar, digamos, nuestro punto de vista, la manera como veíamos que era necesario desarrollar política pública con participación de las comunidades en el área agrícola, que era nuestra área de competencia. Y ese fue un proceso en el que estuvimos de principio a fin de todo ese periodo muy largo del programa de extensión agrícola, ¿no? En la década que me corresponde CESAP, yo entré a CESAP en 1989, venía participando con CESAP como tal desde 1988, finales de 1988, cuando lo llevaba aquí Maximino Cortesía y tenía un gran trabajo en Brasil. Entonces, bueno, nos conectamos con la Universidad de Oriente, por el Departamento de Trabajo Social. Entonces, bueno, entro a CESAP, creo que en un momento bien complicado para el país, que fue en el Caracas, porque fue el 1 de agosto de 1989. Como ya les dije, llegué en el 92 para un proyecto en específico, huertos familiares. Para ese proyecto vine a lo que fue el primer taller de la Escuela de Salud Comunitaria, La Salud, un problema de todos, dirigido a promotores comunitarios de salud y responsables de programas, que ahí conocía principalmente a Olindo y creo que Ricardo todavía no estaba ahí. Pasé mi semana, yo les puedo decir que escuchando
con los ojos y viendo con el corazón. O sea, pasé una semana, ¿saben? Yo hablo poco, no hablé casi nada, sino cuando me tocaba hacer una relatoría, pero como una auténtica esponja. O sea, terminó la semana, llegué a casa, me preguntan cómo te fue, y yo digo, yo creo que encontré mi sitio en la vida. En el 91 y 90 yo no estuve, yo estuve en el Consejo Nacional de la Vivienda, yo fui a trabajar allí, y cuando yo llegué tuve la oportunidad de poder, aplicar eso que había aprendido, que había trabajado en este programa, fue la oportunidad que tuvimos nosotros de vincularnos a unas áreas que no nos habíamos vinculado de una manera mucho más orgánica, que era arquitectos, ingenieros. Nosotros tuvimos ahí unos convenios con equipos técnicos para hacer los programas de habilitación física de zonas de barrio y los programas de nuevas urbanizaciones, que era el programa 3, creo que. Y ahí nosotros tuvimos la posibilidad de vincularnos con equipos multidisciplinarios, que yo siento que fue un reto para nosotros, o sea, para Diana y para mí, que éramos psicólogas sociales y sociólogas, entonces con arquitectos, ingenieros, abogados, no sé qué, era así todo un mundo. Que fuéramos parte de lo que fue la Agenda Venezuela, lo que fueron los programas sociales después de los 90, te da otra visión porque también se estaba haciendo una promoción del tejido social venezolano. Hacia los 90 habían 58 organizaciones, un poco más de 50 organizaciones sociales, CESAP participaba como una de las principales, pero se promovió desde el Estado venezolano más de 800 organizaciones sociales a través de los multihogares. Entonces, ese tejido social que se estaba dando en los 90 no era cualquier cosa, porque me acuerdo la ministra Teresa Albáñez en todas las reuniones que nosotros teníamos, y yo en ese momento estaba junto con Gillian Rondón, mi persona, coordinando los hogares de cuidado diario, los multihogares a nivel nacional. Entonces, estábamos en todas las reuniones políticas en el piso 42 del Ministerio de la Familia. Gillian tenía 27, yo tenía 23, 24 años. Entonces, claro, lo que nosotros dijéramos, ¿qué decía CESAC? ¿Qué decía VSAP? ¿Qué decía Contra Proyecto Venezuela, que era la ONG de los ADECOS en ese momento? Entonces, claro, tener esta visión, oye, te daba otro perfil, porque nosotros éramos como, los papaupas de la cuestión, y de veras que lo digo así, y Marcos Urbina, por supuesto, que también estaba allí. Entonces, de veras, esa experiencia de los 90 de estar de socios, de cooperadores en un momento dado con el Estado, te da otro rango, te da un aprendizaje. Lógicamente que en esta fractura, pues los actores te tratan de ubicar y precisamente porque nunca nos pudieron ubicar como aliados de la CIA, ni nunca nos pudieron alinear con los aliados de la guerrilla o de lo que fuera, precisamente ese nivel en el cual no estamos en esa conversación, señores. Nosotros lo que nos interesa es que la gente participe, se haga cargo de su vida, pueda ser productivo, pueda trabajar de manera aliada en su comunidad con los que quieran hacerlo. Entonces, a veces eso es incomprendido realmente con paradigmas específicos que ya sabemos cómo son. Pero nosotros no le hacemos el trabajo político a nadie, no se lo hemos hecho en 50 años a nadie, ni ahora después de viejo nos vamos a ponerle a hacer el trabajo político a absolutamente nadie. Que los partidos hagan su trabajo, que son muy necesarios. Nosotros no hacemos el trabajo de los partidos, ni estamos tampoco aspirando al poder. Nosotros estamos aspirando para que los actores que se sienten en esas mesas tengan las competencias, como tú dices, para entenderse, para respetar, para reconocer la valía y el derecho que tiene el otro de pensar como quiera. Es dificilísimo eso, pero ese ha sido nuestro papel y ahí estamos amarrados. Probablemente muy poco comunicada esa fórmula, pero es una manera también de navegar en estas aguas tan turbulentas. Yo diría algo importante, que es que todo lo referido a CESAP o Grupo Social CESAP amerita dos cosas: amerita asombro y amerita aplausos. ¿Y por qué el asombro? Bueno, por la infinidad
de áreas que ha abarcado la organización, sin perder su foco, sin perder su visión y su propósito. Se ha readaptado, se ha reinventado, pero nunca ha perdido su foco. Y ahí es una de las cosas fantásticas. Y aplausos porque en todo lo que se ha involucrado la organización lo ha hecho bien, porque ha sido de la mano realmente con la gente, escuchando y respetando lo que la gente dice, quiere y necesita. Entonces, eso es fundamental para la trascendencia del Grupo Social CESAP. Yo voy a hablar, la época de los 80 para mí fue la época universitaria, la época donde como estudiantes de Sociología de la UCAP estábamos involucrados, por supuesto, con la acción social, con todo lo que representaba CESAP, el Gruzón, lo que fue para todos nosotros, pero fue una actividad como voluntaria. Ya luego entro en la administración pública, en el Ministerio de la Familia y posteriormente en Cordiplan, y ya es esa visión de ver qué es lo que hacía CESAP y cómo lo involucrábamos en nuestros procesos y en la formulación de políticas públicas. Y siempre con el respeto y el reconocimiento de lo que significaba CESAP. Y por supuesto, en todo esto va Diana, que es mi amiga, mi hermana, estudiamos juntas desde el mismo salón todo el tiempo, y ya luego ver cómo Diana se va involucrando en todo el crecimiento de CESAP. Entonces yo fui como al lado de Diana viendo lo que ella hacía, sin que yo estuviera directamente involucrada con la organización. No, y además de todo que no hay chance aquí de hacer esa conexión. O sea, el día del bautizo del libro tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser también como la naturaleza de un encuentro, de los encuentros a Pozo de Rosa que estábamos hablando en la última, porque realmente son unas vidas en las cuales, bueno, pero hemos sido como hermanos, pues, muchísimos de nosotros. Comencé a hacer otras cosas. En esa década, y lo tengo que decir en forma personal, pues yo pasé por un programa de vivienda digna, justicia de paz, hasta Auge fui coordinadora. Entonces yo comienzo aquí como agradeciendo, un poco pero lo hice. Increíble. Agradeciendo, ¿verdad? Porque eso, o sea, ¿por qué lo pude hacer? No solamente porque era ingeniero agrónomo y como les digo, esto es una carrera muy versátil. Yo había visto desde crédito agrícola hacia fisiología vegetal, alimentación animal, o sea, todo eso fue un bagaje y además digamos, esa característica que tengo de adaptarme a las situaciones que fui asumiendo el reto, no tener miedo a la calle, a ir a hacer cosas. Entonces, bueno, pasamos por todo eso, pero relato todo esto porque no Amanecer en esa década hizo cosas increíbles. Nosotros pasamos a salud comunitaria, comenzamos formando juntas parroquiales, nos dimos cuenta que eso no tenía ninguna incidencia porque nadie les hacía caso y nos fuimos por el proyecto de Justicia de Paz. El proyecto de Justicia de Paz nos abrió unas puertas porque no solamente teníamos que hablar con el alcalde para convencerlo de llevar la justicia de paz a su municipio, sino con los concejales para que lo aprobaran en la Cámara Municipal y con la comunidad. Nosotros formamos más de 2.300 líderes con el tema de la justicia de paz en los municipios Cabima, San Francisco y Maracaibo. Elegimos jueces de paz con todo un proceso completo. Entonces ahí estaban presentes las alianzas, la negociación, los acuerdos, el liderazgo comunitario. A partir de toda la gente que fuimos, ahí se hizo presente en No Amanecer. Nos llegó el proyecto, la gente se fue.
Grupo Social CESAP, 50 años de acción popular.